Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días, profe. Les voy a pedir un favor, regálenme 5 minuticos y ya arrancamos, ¿bueno? Les agradezco mucho. Listo, profe. Listo. Bueno, yo le voy a compartir pantalla. Nosotros ya socializamos notas, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Ok. No me escuchan. Bueno, entonces hoy pues iniciamos nuestro segundo corte. ¿Listo? Ya empezaríamos a determinar lo que es como tal el problema de investigación. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo va Catalina? En ese orden, Catalina, David y Valentina. Con ese problema de investigación. Yo ya cometí el primer error de la investigación y es hacerlo más por, ¿cómo se decía? Por curiosidad y no por rentabilidad. ¿Sí? Entonces, digamos que escogí el algodón porque sí me gustaría tener ¿cómo lo digo? Una plantación de algodón. Me gustaría mucho. Entonces me interesa, y si no, y si no por la plantación, es participar por las exportaciones y todo este tipo de cosas, pero del algodón. Pero sí estoy dudando porque digamos que cada semana, como le decía, en la Federación bueno, es más largo, Federación del Algodón, hay un informe semanal de las exportaciones, ¿sí? Pero aún no sé qué hacer con eso, en qué aplicarlo, ¿sí? No sé en qué campo. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Catalina, te escucho. Ya soy terminado. David. Profe, yo no he podido, es que esta semana he tenido unos problemas familiares, pero la próxima clase le tengo algo bien estructurado. O si lo mando a Classroom, no sé. Pues David, tranquilo. Y Dale, Valentina. profe, gracias. Profe, pues yo sí quiero irme por la adquisición del producto por el lado agropecuario, pero digamos, no sé en qué enfatizarme ahí, como si escoger como una empresa en general, o sea, una fija para hacer esa investigación. Ok, Valentina. Listo. Entonces hoy lo que vamos a mirar es como un poquito esa parte para fortalecer
el propósito de la investigación. Bueno, entonces regálame un segundo, voy a hacer un esquema y ya iniciamos. Bueno, chicos, entonces la etapa 1, o bueno, nos dicen que la investigación de mercados está basada, ¿sí? O se estipula en 5 etapas. ¿Listo? Esta primera etapa, la etapa número 1, la vamos a conocer como la definición del propósito de la investigación. Catalina, ¿qué es un propósito? El propósito de investigación es En general. primero recolectar unos datos, una información, unos datos, pensar los cuales los debo organizar y distribuir, y ya teniéndolos adecuadamente manejados, me ayudan a la toma de decisiones para mejorar en el mercado, para mejorar la rentabilidad, que después de que es en eso en lo que nos basamos, como desde la investigación de mercado, cómo vamos a afectar la empresa, una empresa, porque interviene en nuestra toma de decisiones. Ok, Catalina, muy bien. Y David, ¿cuál entonces, como que nos mencionó Catalina, qué sería el propósito de la investigación? Pues el propósito sería pues buscarle solución a base de un análisis, ¿no? Sí, es válido. Bueno, entonces tenemos como primer característica de esa etapa número 1, la definición del problema de investigación. El problema de investigación es esa partecita que se nos presenta como una alternativa para darle solución a un problema que se presenta en un mercado. ¿Listo? Entonces, ese es el génesis de toda la investigación, encontrar un problema y convertirlo o mirarlo si hay una oportunidad. Bueno, entonces definir el problema, digamos que es el proceso más complejo
pero a la vez un buen problema, una buena definición del problema nos permite llevar a cabo una investigación de mercados pues más definida, más definida. ¿Listo? Listo, entonces voy a escribir la segunda característica que se llama determinación de los objetivos de la investigación y las necesidades de la información. Listo, entonces pasamos a la determinación de los objetivos. Los objetivos son esos logros que queremos llegar a tener con esta investigación. Esto recuerden que siempre los objetivos los encontramos con los verbos terminados en ar, y por ur. Y en una investigación, puede ser de mercados o una investigación general, vamos a manejar, por ejemplo, un objetivo general y 3 específicos, ¿listo? O uno general y 2 específicos. Entonces, después de haber definido nuestro problema de investigación, vamos a determinar esos objetivos. Y también por las necesidades de la información, es mirar qué tipo de información o qué fuentes de información vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces, para la siguiente clase, que es el día viernes, ya por lo menos deben tener definido su problema de investigación. Recuerden que siempre se hace en forma interrogativa. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera los estudiantes de la Universidad de EXI, a través de las medidas de bioseguridad, pueden volver a tener clases de manera presencial? Ese sería un problema de investigación. ¿Listo? ¿Qué fue la característica fundamental de ese problema de investigación? Que mencioné la población que queremos trabajar, es decir, la Universidad EXI. Mencioné también el lugar, para la redundancia, la Universidad EXI. ¿Listo? Entonces tienen que definir muy bien ese problema de investigación. Con el problema de investigación bien definido, los objetivos ya son más fáciles. Bueno, inclusive pueden hacer uno general y de ese general desglosan 2 específicos. Bueno, pasamos a un tercer paso, o una etapa, perdón, o una característica dentro de esta etapa, que es el desarrollo de la hipótesis. Para Laura Valentina, ¿qué es una hipótesis? Lo que puede pasar si hacemos algo. Ok, listo, Laura Valentina. Para Catalina, ¿qué sería una hipótesis? Está bueno para David. ¿Qué sería una hipótesis? Aló, profe, Hola, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿para ti qué es una hipótesis? La hipótesis sería algo que sería algo, es algo que ya está, es que no sé, sería algo, sería la base de algo, sería la base irrefutable de algo. Listo. ¿Y para David qué sería la hipótesis? Pues es cuando uno empieza a suponer a base, o sea, empieza a suponer situaciones a base del análisis de los datos. Listo. Bien. Les voy a poner un ejemplo.
Están los tres chicos, Catalina, David, Valentina, en el salón y yo les dejo unos dulces en la mesa. ¿Listo? Se desaparecen los dulces de la mesa. Catalina me empieza a dar, por ejemplo, una interpretación. No, profe, es que David se comió los dulces. ¿Listo? Valentina me va a decir, no, fue Catalina. ¿Sí? Y David va a decir, no, efectivamente fue Catalina. Entonces, ¿qué están haciendo cada uno de ellos? Está dando una hipótesis, es decir, una posible solución a ese problema que hubo. ¿Okay? ¿Quién se comió los dulces? ¿Listo? Entonces, la hipótesis es esa posible respuesta que nosotros tendríamos para solucionar ese problema de la investigación. Bueno, la hipótesis debe ser siempre de forma afirmativa. Ay, ¿qué pasó? Perfecto. Mil gracias, Amanda. Listo, chicos, qué pena con ustedes, es que estaba al tiempo con una asesora de Claro, entonces me subieron las megas y me reiniciaron mi modem. Bueno, entonces, estábamos hablando de la hipótesis. Permítanme, vuelvo a escribir los tres elementos que habíamos mencionado. Primero, el desarrollo y definición del problema de investigación. Investigación, listo. La otra característica era la definición de los objetivos y pues la necesidad de la información, listo. Y el otro era el desarrollo de la hipótesis. Listo. Entonces, todos tres deben estar fuertemente vinculados, ¿listo? Esto con el fin de que lo que se diga lleve un hilo conductor, ¿sí? Lo que se mencione dentro de esa investigación lleve un hilo conductor. ¿Qué pasa cuando uno establece un problema de investigación mal? Pues se puede presentar en el camino diferentes alteraciones a la investigación que me dicen, no, realmente su hipótesis al final va a ser nula. ¿Por qué? Porque no estableció muy bien sus objetivos, no estableció muy bien su problema de investigación. Entonces su investigación está dando un giro pues totalmente pues opuesto a lo que usted deseaba. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cuando nosotros ya pasamos y definimos estos tres puntos, debemos de también determinar cuál es el alcance de la investigación. ¿Listo? ¿Hacia dónde quiere llegar esa investigación o cuál es la finalidad como tal de esa investigación? ¿Sí? ¿Y para qué va a servir a futuro? ¿Listo? Entonces, el alcance también es muy importante porque si realizamos una buena investigación, esto nos va a permitir que a futuro seamos como un punto de partida para otras investigaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene dudas, inquietudes? Entonces, chicos, lo que va a ser segundo y tercer corte, vamos a trabajar como tal en la construcción de pues, una pequeña investigación de mercados. Bueno, entonces, recuerden, tenemos la primera etapa que se llama definición del propósito de la investigación. ¿Listo? Esta etapa 1 se llama definición del propósito de la investigación. Listo. ¿Dudas, inquietudes? Entonces, para esta semana, chicos, vamos, y la otra clase lo vamos a realizar, cada uno va a construir una pequeña presentación, ¿listo? En donde me va a definir
su problema de investigación, ¿listo? Va a definir sus objetivos y va a desarrollar su hipótesis. Bueno, para la siguiente clase. Entonces, dudas, inquietudes, repito. No, señor profe. Listo. Entonces, el día viernes, pues yo les voy a dar la opción de que ustedes me compartan su pantalla. ¿Listo? Y empezamos a socializar como tal, pues, sus proyectos, por decirlo de esa manera, sus proyectos de investigación. Encontramos también una etapa, la etapa número 2, y esta la vamos a definir como la etapa del diseño de la investigación. ¿Listo? El diseño de la investigación. Muy importante porque hay diferentes maneras de realizar esa investigación. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es seleccionar el enfoque de la investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, es una investigación descriptiva, es una investigación cuantitativa, cualitativa. ¿Listo? Es una investigación transversal, longitudinal, causal, ¿sí? Exploratoria, experimental. Entonces, todo eso lo debemos dejar claro. ¿Por qué? Porque si no realizamos eso, se nos va a volver un sancocho de enfoques, ¿sí? Entonces, por eso pasa que muchas veces nosotros creemos que realizamos una investigación 100% descriptiva y nos sale, por ejemplo, que como hay mucha información, se transforma en una investigación longitudinal. Entonces, debemos buscar más información. ¿Listo? Otra de las características es que debemos elegir las fuentes de información. ¿Listo? Vamos a encontrar dos tipos de, obviamente todo esto lo vamos a ir trabajando clase por clase. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las fuentes de información que son fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿De qué depende eso? De si nuestro producto o nuestra idea va a ser nueva, que no sea, es decir, que no haya nada en el mercado, o de lo contrario, si tenemos puntos de partida o bases para iniciar esa investigación, lo podemos realizar. ¿Listo? Entonces ya con esa elección de las fuentes de información, vamos a encontrar o vamos a seleccionar Profe, bueno, los métodos de investigación. sí, señora, una pregunta, lo que pasa es que yo la niña no escribió bien donde tenía que subir la evidencia de inglés. Creo que era la página 51 que estaban haciendo. ¿Listo? Entonces, esa selección de los métodos de investigación va a decir a través de qué herramientas se va a realizar su investigación. ¿Listo? Y posterior a ello, una de las partes fundamentales de la investigación de mercados es la determinación del plan de muestreo. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Por qué es muy importante determinar el plan de muestreo? Porque pues esa va a ser como su nombre lo dice, una muestra, ¿sí? De esa población total, la población N, para poder realizar una investigación. Obviamente, por condiciones actuales, ¿cierto? No vamos a poder realizar un trabajo de campo, ¿listo? Y tener interacción directa con una persona. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo pues de una forma virtual, ¿vale? Ese también pues se tomaría como un trabajo de campo. Entonces, clara etapa 1, clara etapa 2, ¿listo? Entonces, esas son nuestras primeras dos etapas en una investigación de mercados. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene inquietudes? Recuerden, vuelvo y reitero que para la siguiente clase vamos esto no era, a necesitar bien definidos estos tres ítems. ¿Listo? Problema de investigación, definición de los objetivos y desarrollo de la hipótesis. Debe de estar expresado en un lenguaje muy claro. ¿Listo? Si no está expresado en un lenguaje claro, nos podemos confundir después y, como les decía anteriormente, podemos tener un giro inesperado en nuestra investigación de mercados.
Bueno, listo. Voy a borrar la pizarra. ¿Alguien está tomando nota? Profe, no la borré. Bueno, Estoy tomando nota. Déjeme tomarle foto, un segundo. tranquila, no, toma nota, tranquila. Listo. Bueno, entonces, esas son nuestras primeras dos etapas. Posterior a ello, pues pasamos a una etapa, la etapa número 3. Etapa número 3. Y esa etapa me dice que después de haber definido el propósito de la investigación y haber determinado el diseño de la investigación, yo procedo a realizar la construcción del elemento de recogida de la información. ¿Listo? Ese sería como tal el nombre de esa etapa. ¿Qué características hay dentro de esa etapa, valga la redundancia? Que primero debemos hacer un diseño del elemento de la recogida de la información. ¿Listo? Obviamente para poder realizar, bueno, cuando me refiero a un elemento de recogida de la información o instrumento, me estoy refiriendo a crear una encuesta, un cuestionario, determinar un prototipo de entrevista. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo me refiero con el elemento de recogida de la información. ¿Sí? Primero, debe pasar por un diseño, ¿listo? Del elemento, del instrumento de la recogida de información. Y cuando ya se obtenga un diseño del mismo, se debe realizar una valoración del mismo. ¿Listo? Valoración del instrumento de recogida de la información. ¿Vale? Entonces, esa valoración, ¿quién la haría? La haría el profesional de investigación de mercados, es decir, en este caso, pues yo les haría a ustedes la valoración. ¿Listo? Entonces, eso está pues bien estipulado. Dentro de esa etapa 3, solo tenemos esas dos características. ¿Listo? Vamos a diseñar ese cuestionario, esa encuesta, ese test, porque también podemos realizar test, ¿vale? Entonces, en eso consiste. Bueno, posterior a ello, pasamos a la etapa número 4. Estoy anotando, listo, ya les hablo. Entonces, permítame, no piensen que se me fue la onda.
Listo, entonces entramos a la etapa número 4, que es el procesamiento o análisis de la información. Después de haber desarrollado y creado ese elemento de recogida de la información, entonces, ya con el aval del profesional en mercadeo o marketing o en investigación, podemos realizar el trabajo de campo. El trabajo de campo es esa interacción directa que hay dentro de, valga la redundancia, relación, investigación, clientes potenciales. Bueno, entonces, el trabajo de campo es esa interacción que va a haber. Bueno, posterior a ello, vamos a realizar un procesamiento de la información, es decir, tomar esos datos, ¿listo? Y convertirlos en información para establecer unos elementos que me permitan más adelante tomar una decisión acertada respecto a esa investigación de mercados. Y posterior a ello, el análisis. El análisis es, valga la redundancia, presentación de esos resultados de manera técnica, ¿listo? Para más adelante pasar a la etapa número 5. Entonces, etapa 3, etapa 4, queda lista. Acá en un ladito voy a escribir la etapa 5, ¿listo? Que es muy pequeñita, entonces voy a hacer un recuadro pequeñito. Listo, entonces texto. Y la etapa 5 la vamos a denominar como la presentación de los resultados. ¿Listo? Presentación de los resultados. Es la última etapa dentro de una investigación y pues su característica fundamental es que se hace una presentación de resultados. ¿Mm? Esos resultados se presentan al profesional de marketing, ¿listo? O a los directores de marketing y ellos van a tomar la decisión si efectivamente esa investigación va a arrojar un buen producto o un buen servicio al mercado, ¿sí? O por el contrario, no estamos atendiendo a las necesidades de ese producto, de ese mercado. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que es la mitad de la etapa 3 y la etapa 4 y 5 es lo que haríamos en el tercer corte, ¿vale? Entonces, se viene un trabajo arduo, pero pues agradable, ¿no? Porque pues, nos va a ayudar mucho. ¿Dudas, inquietudes? Entonces recuerden, dentro de la investigación de mercados, el proceso está dividido en 5 etapas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar. Ah, ¿están tomando nota? Entonces tomen. Chicos, ¿llenaron asistencia antes de ingresar? Sí, profe. Bueno, yo sí. Las niñas. Profe, ya lo lleno. Bueno, por favor, llénalo ahí. No, profe, no la llena. Listo, aprovecha, Catalina, y llena esa asistencia.
Bueno, ahora vamos a ver esa partecita que a todos nos pone a pensar, ¿sí? Que es esa relación que hay entre problema y oportunidad. ¿Listo? Recuerden que un problema es como una alternativa que nosotros tenemos, ¿sí? O algo que que nos dificulta el realizar un fin en común. Bueno, entonces cada uno me va a pensar cuál es la relación o cuál es la diferencia entre un problema y una oportunidad. Bueno, nos queda un minuto 40, chicos, mientras lo piensan. Por favor, es que pues hoy me vienen a hacer una prueba acá en la casa. Te regáleme 10 minuticos y a las 11:05 nos volvemos a conectar de nuevo. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Listo? Sí, Entonces, profe, no hay ningún problema. listo. 11:05 nos conectamos con el mismo link. ¿Listo? Entonces, Listo. por favor, vayan pensando cuál es la diferencia o cuál es la relación directa que hay entre problema y oportunidad, ¿sí? Y cómo la podrían vincular a su investigación o a lo que quieren hacer como investigación de mercados, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces recuerden, 11:05 nos volvemos a conectar con el mismo link. Listo.